Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente, como siempre, verlos acá participando de esta actividad. Ahora comenzamos la del segundo semestre. Si mal no recuerdo, hasta el 12 de septiembre tenemos planeadas varios encuentros. Luego eso va a ir evolucionando, obviamente. Y lo que tenemos son básicamente grupos que algunos todavía pertenecen al IALP y no han expuesto, y otros grupos que son mixtos, de la facultad propiamente y del instituto, o de grupos que son solo facal, ¿sí? Y que van a estar en estas semanas que vienen. Hoy tenemos el grupo de plasmas, que nos va a hablar Patricia, Fernanda y Carlos sobre su tema de trabajo, ¿sí? La idea es terminar más o menos 15 minutos antes de la una, así los estudiantes, sobre todo de la una, de las dos, perdón, así pueden asistir a sus obligaciones y podemos hacer preguntas y comentarios. Muchas gracias. Primero de todo, queríamos agradecer a las autoridades del IAR y al grupo de difusión por habernos invitado a hablar de lo que trabajamos. Bueno, tenía planeado decir yo soy Patricia y después con mi compañero Fernanda Montero y Carlos Vic, Patricia Sayal, con mis compañeras Fernanda Montero y Carlos Vic, pues vamos a hablar de lo que trabajamos. Y voy a cambiar de anteojos, así que los voy a dejar de ver a ustedes para ver la pantalla. Bien, nosotros trabajamos en plasmas, entonces nos preguntamos si partículas cargadas y campos, siempre hablamos de plasmas, cuando tenemos que pensar en poderlos tratar como colección de partículas o medio continuo. Entonces tenemos que recordar cuando teníamos un medio que estaba formado por partículas no cargadas, uno consideraba una longitud característica donde se pudieran apreciar las variaciones macroscópicas, y uno consideraba una cantidad que era el camino libre medio, como un parámetro a comparar. Si el camino libre medio era mayor o igual que esa longitud característica, teníamos que considerar colección de partículas. Ahora, si el camino libre medio es mucho menor que ese parámetro de escala, entonces podíamos hablar de un medio continuo. El plasma está formado por partículas cargadas, así que tenemos que tener en cuenta alguna otra cantidad, una cantidad que nos esté hablando específicamente de las cargas. El plasma es capaz de mantenerse eléctricamente cuasi neutro, entonces tenemos que considerar una longitud que Debye postuló a partir de la teoría de los electrolitos, que es observando que el campo eléctrico, debido a cualquier apartamiento del estado de equilibrio de la estructura de las cargas, se encuentra apantallado, de manera que su efecto se reduce a una determinada distancia muy pequeña. Esa distancia muy pequeña se le llama longitud de Debye, que llamaremos así con esta expresión lambda sub d. Resumiendo entonces, un plasma es un conjunto de partículas cargadas con comportamiento colectivo y cuasi neutralidad de carga si esa longitud de Debye es mucho menor que la longitud de escala de las cantidades macroscópicas. Y pensamos también que en una esferita de tamaño de radiolongitud de Debye tiene que haber muchas partículas. Bueno, entonces, supongamos que podemos tratarlo como medio continuo, será un fluido multicomponente con átomos y moléculas en estado neutro, varios tipos de iones y electrones, donde podremos definir cantidades macroscópicas como promedio de las cantidades microscópicas, densidad, temperatura, presión, velocidad de transporte de masa. Tendremos que tener en cuenta los campos electromagnéticos medios y considerar que las partículas cargadas se ven afectadas por estos campos electromagnéticos, y además el movimiento de estas mismas partículas modifican a los campos. Y así siguiendo, entonces tenemos un sistema acoplado de campos y materia. Entonces podremos escribir las ecuaciones que estarán relacionadas con las ecuaciones de los fluidos, más las ecuaciones de Maxwell, más alguna ecuación que nos hable del estado de energía, cómo va a ser esa variación de la energía del sistema. Y queremos simplificar ese sistema de ecuaciones, y en función de querer simplificar ese sistema de ecuaciones, vamos a aplicar alguna aproximación.
Estas aproximaciones son un conjunto de suposiciones que algunas impiden que veamos un cierto fenómeno una vez que las hayamos elegido. Entonces tenemos que conocerlas y ver bien cuál podemos elegir. Estas aproximaciones las conocemos con los nombres de Hall plasma, Born plasma y aproximación magnetohidrodinámica, de ahora en adelante MHD. Por ejemplo, en el caso del Hall plasma, desprecia el gradiente de presión del gas, y la aproximación magnetohidrodinámica desprecia la corriente de desplazamiento. Entonces vamos a poder observar algunas cosas sí, otras no, y algunos fenómenos los podrán ver con las dos aproximaciones. Supongamos ahora que estamos estudiando en la aproximación magnetohidrodinámica, será el momento de ver cuál es la ley de Ohm que elegimos. Acá tenemos la ley de Ohm generalizada que le decimos tau n, tau ei y tau in son los tiempos de colisión entre las partículas electrón-ion, electrón-neutro, ion-neutro. Este E sub 0 es el campo eléctrico total, el que usamos en la ley de Ohm simple. Estos son los términos inerciales. El efecto del gradiente de presión de los electrones, el término de Hall, y en este término se considera la presencia de neutrones. Entonces, podemos observar distintos fenómenos que están sucediendo en forma simultánea, de interacción entre los plasmas y los campos magnéticos, y algunos de estos fenómenos serán propagación de ondas magnetohidrodinámicas, el confinamiento del plasma, generación de campo por efecto dínamo. Es muy diverso, menciono algunos. Durante mucho tiempo, bueno, he estudiado ondas de Alfvén en particular, así que es de lo que voy a hablar, de las ondas magnéticas de Alfvén de corte incompresibles. Hago esta discriminación porque hay otras que son compresibles. Bien, voy a hablar de las ondas de Alfvén de corte. Su único efecto es rotar el campo magnético y son solución exacta, las ondas de Alfvén de corte, son solución exacta del sistema de ecuaciones de la magnetohidrodinámica sin linealizar cuando los campos de fondo son uniformes. Se pueden observar en distintos objetos, como el Sol, el viento solar, en la magnetosfera terrestre. Este es un cartoon de... Existió una vez el transbordador, los transbordadores, este es el transbordador Columbia haciendo una prueba cautiva que le dice. En la ionosfera de Júpiter, este es Io. Y para los que ya se estaban aburriendo pensando que hablaba nada más que cosas muy del sistema solar, también hay postuladas ondas de Alfvén en los magnetares. Bien, las ondas de Alfvén, usualmente otros autores las analizan linealizando el sistema de ecuaciones y escribiendo la perturbación como ondas planas. En el grupo, nuestra costumbre es no linealizar el sistema de ecuaciones y pedir a la perturbación que se propague como un paquete de ondas. Entonces, en el sistema de referencia en que el plasma se mueve, encontramos que esta es la velocidad de grupo de las ondas de Alfvén, aunque los campos varíen por una coordenada, está en este trabajo, aunque se incluya el término de Hall y gradiente de presión electrónica, esta es la expresión de la velocidad de grupo de las ondas de Alfvén, y aunque se incluyan el término de Hall, el gradiente de presión electrónica y los neutros, la diferencia está en que esta solución está escrita en MKS. Acá está en el chi de Saja, está la proporción con los neutros. Otra característica de las ondas de Alfvén de corte es que las perturbaciones en velocidad y campo de inducción magnética están vinculadas y que existe una cantidad que se conserva. En el caso de MHD es la presión total, suma de la presión del gas más la presión magnética. En el caso de MHD con Hall es esta cantidad que le dimos en llamar presión generalizada, por decir. Y en el caso de MHD con Hall en plasmas parcialmente ionizados, esta otra cantidad. No sé, presión generalizada, modificada, extendida, como le guste llamar. Bien. Otra peculiaridad que tienen las ondas de Alfvén es que pueden construir lo que se llaman alas de Alfvén, que son regiones con corrientes altamente perturbadas.
Así como una embarcación deja una estela en el agua de un tamaño que es mucho mayor que la fuente sería la embarcación y que dura durante bastante tiempo, de la misma manera que se construye el cono de Cherenkov, bueno, de la misma manera se construyen las alas de Alfvén en la dirección de la velocidad de grupo de las ondas de Alfvén. Entonces, nosotros tenemos, recordando cómo era la velocidad de grupo, acá estoy en el sistema de referencia solidario a una fuente, que puede ser un satélite, el transbordador, la prueba cautiva, IO, cualquiera de esos objetos. Acá tenemos calculado cuáles serían las direcciones de la velocidad de Alfvén en rojo, si es en MHD, y en azul, si es en Hall MHD, para la misma velocidad, la misma densidad, el mismo campo magnético, donde el parámetro B, que está acá, es la inversa del tamaño de la fuente. O sea que cuanto más pequeño el objeto, hay un resaltamiento de la contribución. Dependiendo de las condiciones, se puede tener un ala hacia adelante del objeto. Por ejemplo, esto puede verse, estamos en el sistema solidario de la fuente, en el estudio para los asteroides Gafra-Ida, con datos de la sonda Galileo. En este caso, las alas están para el mismo costado. Y en este otro caso tenemos un ala que va hacia adelante de la trayectoria del objeto. Y para también los que ya estaban pensando qué pasaba, en los magnetares y en los pulsars están también propuestos que se quieren pequeños cuerpos cautivos. Entonces hay una interacción entre las alas de Alfvén y el objeto. Perdón, Milbain. Puede comprobarse que las alas de Alfvén en magnetodinámica y magnetodinámica con Hall, cuando los campos de fondo son uniformes, son estables, bajo ciertas condiciones, por supuesto. Se pudo demostrar. Y otra cosa interesante de las ondas de Alfvén, cuando nosotros estudiamos ondas de choque, tenemos que hay un tipo de ondas de choque que se llama intermedia, que es la onda de choque no choque. O sea que las ondas de Alfvén pueden intensificarse sin construir una onda de choque. Y pudo mostrarse, un trabajo realizado por el grupo, pudo mostrarse que son en gran porcentaje estas ondas de Alfvén de choque no choque, la fuente de energía que desencadena en días geomagnéticamente tranquilos un fenómeno de reconexión magnética en la cola de la magnetósfera que da lugar a un fenómeno que se llaman subtormentas geomagnéticas. Este trabajo ya debe haber estado publicado ahora en este momento en el boletín y aceptado en este año, y es un trabajo que hicimos en conjunto con Hilario Beresín, que trabaja también en el grupo con nosotros. Próximamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a incluir los términos inerciales en la búsqueda de las ondas de Alfvén de tamaño grande, de paquete de onda, para campos de fondo uniformes. Así que esto continuará. Bueno, ¿qué tal? Como me presentaron antes, yo soy María Fernanda Montero, Fernando. Bueno, voy a seguir un poco contando cuáles son las aplicaciones a otras escalas de la aproximación a MHD, que es lo que básicamente trabajamos. Ahora estamos tratando de trabajar en otras aproximaciones, pero básicamente es eso. Así que, bueno, les cuento algunas cositas que he empezado hace un tiempo y que he retomado. Bueno, en primer lugar, lo que les voy a contar, un trabajo que empecé hace bastante y ahora estamos retomando, es el campo magnético en estrellas tempranas. En su momento lo que trabajamos fue a partir de un trabajo de Ringelet e Iglesias en el año 1991. Lo que se trabajó era en el campo magnético de la envoltura fría de las estrellas Rey en ese momento. Bueno, lo que hicimos fue trabajar, estas son las condiciones. Bueno, la primera parte, ahí ven todas las condiciones, las hipótesis para el caso hidrostático. Nosotros extendimos para un caso hidrodinámico, magnético hidrodinámico. Y bueno, estas son las condiciones en las cuales trabajamos: la masa en límite de conductividad infinita, flujo estacionario, simetría simultánea. Trabajamos con las ecuaciones de MHD, que ahí Patricia no las había presentado, pero ahora las estamos presentando, en donde vemos la combinación de lo que son las ecuaciones digamos, de la hidrodinámica, más las ecuaciones de Maxwell, y obtenemos este tipo de cositas, más una ecuación de energía, que a veces uno lo puede,
digamos, reemplazar por una ley de temperatura. Bueno, en ese momento lo que hicimos fue obtener estas líneas de campo, la forma, digamos, hidrostática, y perturbamos esa parte hidrostática, magnética hidrostática, y lo que hicimos fue trabajar con un formalismo que se llama de funciones corrientes. Cuando el sistema tiene una simetría, admite trabajar con esto. Si les interesa, hay un trabajo de Palumbo y Platz de 1998 que explica bien el tema de cómo trabajar con las funciones corrientes. Y lo que se hizo fue perturbar y tratar de llevar ese sistema de ecuaciones que ustedes vieron recién a una única ecuación, a veces dos, en donde uno puede ver la perturbación, digamos, en este caso, esta psi que aparece acá es básicamente una función de corriente asociada al campo magnético, al campo de inducción magnética. Bueno, lo que obtuvimos también fue una forma de cómo era la distribución de densidad en esa envoltura fría. Y bueno, acá tenemos un pequeño grafiquito mostrando un poco cómo era esa distribución, que era una distribución oblonga, digamos, que en ese momento se hablaba mucho de que eran discos. Ahora ya se conoce, digamos, muchísimo más de las estrellas BL. Y para eso, si a ustedes les interesa, este trabajo de Schultz del 2020, ahí muestra, digamos, cómo es el esquema y qué es lo que digamos, lo que se admite en este momento sobre ese tipo de estrella. Bueno, algunas referencias, si después les interesa. Bueno, por otro lado, estuvimos trabajando en el estudio de la viscosidad en un disco de acreción delgado. Eso básicamente lo que motivó fue estudiar eso, porque existen este tipo de comportamientos, de observaciones. Ahí traje una movie para que sea más fácil verlo. Básicamente objetos que pasan de emisión de radio a emisión X, después vuelven a pasar a emisión de radio. Entonces la idea es dónde es que se produce esa inestabilidad para que pase de un tipo de observación a la otra. Se ha pensado en evolución, pero por los tiempos característicos para la evolución no funcionaba. Entonces lo que se pensó fue en una inestabilidad en el disco. Básicamente construir una viscosidad turbulenta y ver qué pasa con esa viscosidad turbulenta. Bueno, lo que estuvimos tratando de ver fue eso, digamos, qué pasaba con esa viscosidad turbulenta, cómo se generaba. Estos bichitos generalmente se llaman redback y que representan este tipo de movie que estamos viendo, o que vimos. No es exactamente lo que vieron en la movie, pero bueno, es algo parecido. Pero más o menos como para ubicarnos. Ese trabajo fue publicado en el boletín. Se trabajó a partir de unos estudios de Tut y Pringle, que bueno, lo que veían era cómo cambiaba, digamos, cómo variaba el campo magnético a través de considerar lo que se llama inestabilidad magnetorrotacional. Eso hay un paper de 1991 de Balbus y Howley que explica muy bien el tema de la inestabilidad magnetorrotacional. Eso sumándole reconexión magnética y también la inestabilidad de Parker. Si uno mete todo eso en este combo, lo que encuentra es una variación de los campos, eso lo verificamos, y con eso construimos un alfa, digamos, viendo la variación de los campos. Este alfa tiene que ver con básicamente el Sakura Sunyaev, que aparece muchas veces en los que están asociados a los discos. Bueno, esta es la variación del alfa, y se comparó con el modelo de disco delgado con un alfa efectivo que se obtenía a partir de las ecuaciones, con una simulación de Alejandra de Vito y de Marlon Bennett. Esto se presentó, se publicó en 2020. Bueno, por otro lado, también estuvimos trabajando con Ana María Platze hace unos años, en discos de acreción también, viendo inestabilidades. En ese momento estábamos estudiando la inestabilidad magnetorrotacional. Bueno, como siempre, nuestras amigas las ecuaciones en MHD aparecen nuevamente,
En ese momento lo que vimos, digamos, partiendo de los trabajos de Balbus y Howley, lo que hicimos fue agregarle efectos, en ese momento efecto Hall y gradiente de presión electrónica. Lo que trabajamos con las hipótesis que trabajaba Balbus y Howley, en ese momento con esta forma para la velocidad angular del disco, el campo magnético de esta forma. Una pregunta. ¿Sí? ¿Ponen la gravedad también ahí? Por ejemplo, el agujero negro. Esto, estamos pensando en lo clásico, ¿sí? En el disco es clásico, y lo que vemos la gravedad, pero no estamos haciendo un análisis relativista, ¿sí? O sea, estás pensando, estás alejado y podés trabajar con las ecuaciones sin relatividad. Esa sería la idea. O sea, la viscosidad en las afueras. En las afueras, exactamente. Cuando vos tenés que considerar relatividad general, bueno, las cosas cambian. O sea, esto es un nivel clásico, ¿sí? Bien, bueno, y esta era la perturbación. Y la ley de Ohm, vieron que habían visto una ley de Ohm bastante fea, que aparecía con muchos términos. Bueno, acá la redujimos un poco, los términos inerciales no están, no está el término bipolar, tampoco están, tiramos unas cuantas cosas, pero nos quedamos con lo que sería el término de Hall y el término de gradiente de presión electrónica. Y porque Balbus y Howley trabajaban con estos dos, o sea, no trabajaban ni con Hall ni con gradiente de presión electrónica. Hay un trabajo de Turken más adelante, o sea, 2002, pero si no me equivoco, o 2001, que trabajaba con Hall, pero no con gradiente de presión electrónica. Para que esto, digamos, para que el efecto Hall sea importante, nosotros tenemos que tener el plasma en una situación en donde la frecuencia del Arnold sea mucho mayor que la frecuencia de colisiones. ¿Qué significa eso? Significa que en forma fácil uno tiene la línea de campo magnético y que pueda dar vueltas sin pegarle a la otra. Digamos, básicamente, si puede dar vueltas y no pegarle a otra, estamos en estas condiciones. ¿Sí? Bueno, y lo que vimos en ese momento, teniendo en cuenta Hall y gradiente de presión electrónica y viendo la inestabilidad magneto-rotacional, lo que vimos fue que el gradiente de presión electrónica incrementaba en un 40% la inestabilidad si nosotros veíamos que el campo magnético y la velocidad angular, que es nosotros estamos considerando una rotación diferencial, ¿no? O sea, que ese omega varía con el radio, fueran antiparalelas. ¿Sí? En paralelas, digamos, aumentaba la estabilidad y en antiparalelos aumentaba la inestabilidad. ¿Sí? Bien, bueno, y eso está por ahí. Esto lo estamos empezando a verlo en material interestelar, así que estamos empezando otra línea con las mismas ideas aplicadas a otros lugares, pero bueno, como siempre tenemos que ver cuáles son las condiciones de cada uno de los plasmas que estamos trabajando y ver las aproximaciones que podemos utilizar o no. ¿Sí? Bueno, Carlos. Bueno, estamos Carlos y me sumo a este grupo un poco para traer la parte numérica del trabajo, porque bueno, siempre requiere una parte analítica que uno tiene que tratar de entender el problema, pero muchas de estas ecuaciones no las podemos resolver de manera analítica. Como ya mostraron Fernanda y Patricia, arrancamos de las ecuaciones MHD. Acá puse en rojo la parte magnética para contarles la versatilidad que tienen las ecuaciones, ¿no? O sea, si apago el campo magnético me quedan las ecuaciones hidrodinámicas. Y este es un marco general para poder trabajar bien nuestras ecuaciones. Puse en azul las fuerzas, que en realidad es más general. Uno puede pensar que hay distintas fuentes y haciendo distintas aproximaciones uno puede trabajar a distintas escalas y con distintas relaciones de clausura para la energía. Acá hago un listado un poco largo, pero de los casos por ahí que yo más popularmente estudié, que sea estacionario o no estacionario, bueno, ustedes saben que el gas, si está suficientemente diluido, se puede aproximar como un fluido, ¿no? Al que se le puede afectar o no con campo magnético, se puede pensar si es compresible o incompresible. La energía cambia si se lo piensa como un gas ideal o si puede ser algún otro tipo de relación, si aparece o no campo magnético, si aparecen más de una especie.
Y esa versatilidad, por lo menos yo la dividí como en 3 casos, así de cosas de estudio, que es para escalas intermedias, del orden de los parsecs, en sistemas binarios, remanentes de supernova, a escalas estelar y planetaria. Este es Venus y este es el Sol. Y estas son un poco las cosas en las que he trabajado. Pues también, ahora les cuento que las supernovas se enganchan un poco con lo que pasa en Tierra con la captura de dióxido de carbono. Y la idea de sumarme al proyecto de Fernanda y de Patricia es justamente agarrar las ecuaciones MHD, ver las distintas escalas, cómo pueden generar turbulencia. No todos sabemos, por ejemplo, en un disco de acreción, que si uno pone la viscosidad que correspondería a helio e hidrógeno, jamás acretaría. Entonces ahí quiere decir que hay procesos de microescala que después uno se observa a escalas más grandes y por eso se producen acreciones y otros efectos. Observacionalmente nosotros no podemos resolver todas las escalas, pero computacionalmente tampoco. Entonces hay como un poco de un juego de ingenio de tratar de ver cuáles son las posibles fuentes físicas que pueden generar determinadas dinámicas. Por supuesto, siempre la impronta que tratamos de tener nosotros es no competir con el primer mundo. Ellos tienen clústeres de 80.000 procesadores. No lo vamos a lograr. Entonces tenemos que tratar de, con un poco más de ingenio, tratar de resolver escalas que se puedan resolver con esta computadora o con alguno de los clústeres que tenemos nosotros, que son grandes para nosotros, pero internacionalmente son respetables, son dignos, pero son chicos. En el caso de flujos entrantes y salientes, uno de los casos que estudiamos es el del remanente de supernova de Tycho, que explotó en 1572. Este fue llamativo porque es casi esférico, pero acá ven que tienen como una joroba. Entonces, uno ahí empieza a pensar cuáles son las posibilidades que pudo haber generado esa joroba. Entonces, uno va poniendo distintos contraste de densidad en el medio interestelar. Eso no funcionaba, hasta que mirando se sospechaba o se sospecha que es parte de un sistema binario que al explotar se desprendieron, pero lo que nosotros supusimos es que al explotar la supernova voló parte de la atmósfera de la compañera. Entonces, con esa hipótesis inicial, uno pone condiciones de detonación en las ecuaciones que antes les mostré con B larga igual a 0, condiciones de choque y todo, y uno puede ver a esa evolución hasta 500 años, que es más o menos la edad que tiene, cómo va morfológicamente evolucionando. Y bueno, este fue un trabajo bastante lindo que hicimos, que pudimos ver que había bastante coincidencia con las observaciones. Esto es en las escalas intermedias, lo que llamo flujos de entrantes y salientes. Entrantes porque la etapa previa es la estrella donante, por ahí está absorbiendo material, no la donante, la receptora, ¿no? Acá, este es un trabajo inconcluso que, bueno, en algún momento lo retomaremos si aparece alguien que quiera aceptar la invitación. Es meterle campos magnéticos. Este es el caso de 1006. Acá hay emisión diferencial, lo que se piensa. Hay algunos trabajos, después no volví a explorar, que el campo magnético era en esta dirección. Y lo interesante de las supernovas es que además del gas que explota, puede generar una segunda especie que son rayos cósmicos. Entonces acá, bueno, este es uno de los primeros juguetes que hicimos y bueno, quedó ahí a la espera de alguien que quiera retomarlo. Otro trabajo a escalas planetarias es con Venus. Venus es un planeta muy interesante, es el único sistema retrógrado, el único planeta retrógrado que tenemos en el sistema solar. No hay dínamo, con lo cual la magnetosfera que tiene es inducida, pero no perdió su atmósfera por el efecto invernadero que tiene, el tremendo efecto invernadero que tiene. Y
El día de Venus dura unos 243 días terrestres y su año dura alrededor de 260 días. O sea que es un rotador muy lento, con lo cual está casi mirando siempre una misma cara al Sol, no todo el tiempo obviamente, pero muy despacio. Entonces lo que se generan son gradientes de temperatura muy altos, que eso generan gradientes de presión y generan vientos que está estratificada la atmósfera. Este gráfico muestra desde la superficie de Venus hasta unos 100 kilómetros, 150 kilómetros, las velocidades de los vientos. ¿Alguien levantó la mano? Ah. Entonces lo que nosotros hicimos es volver a agarrar las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, poner la B igual a 0, hacer la hidrodinámica. Acá la geometría es de shallow water. Shallow water es aguas poco profundas, ¿sí? O sea, uno tiene el planeta que tiene unos miles de kilómetros de radio y su atmósfera unos 100 kilómetros. Se puede hacer un cálculo perturbativo, aproximar la atmósfera y le metimos un término fuente que es térmico por el gradiente que se genera. Y claro, bueno, tiene sus limitaciones el modelo, ¿no? A nosotros no nos salió tan prolijito, pero lo hicimos con una computadora mucho más vieja que esta en matemática. Y acá les muestro uno de los tantos vientos a una de las determinadas alturas, que acá estos son 50 kilómetros por segundo, perdón. Sí, por segundo. Y es más o menos lo que se observa. Este nombre raro es la revista Solar System. Es una revista rusa. Otro trabajo interesante que hicimos también como flujo hidrodinámico, aproximándolo como shallow water, como flujo estacionario, es observaciones que vimos de Haxa y Akazuki. Ese tajo que se ve es una onda gigante que hay en Venus que tiene unos 10.000 kilómetros de norte a sur y está siempre en el mismo lugar. Entonces, bueno, la gente que hizo estas observaciones hizo modelos con códigos tipo pronóstico del tiempo, meteorológicos, muy detallados a muchas escalas, y lo que sospechaban ellos que tenía que ver con lo que está abajo de la atmósfera, con el planeta. El planeta tiene continentes. Este es Afrodita, no me acuerdo ahora los nombres, pero están todos dedicados a diosas griegas. Siempre me llama la atención porque, sin embargo, al pico más alto le pusieron Maxwell, pero bueno, hay atención feministas, astrofeministas, que algunas veces habría de corregir. Entonces, bueno, acá encontramos que hay cordones montañosos de unos 4 o 5 kilómetros de altura respecto del cero de Venus. Y eso tiene su correlato en que los vientos están modelados fundamentalmente por influencia térmica. Entonces están asociados a densidades y temperaturas. Entonces una cosa muy ingeniosa que hicimos, que lo hizo fundamentalmente Fernando Minotti, uno de mis colaboradores, y si lo pensamos a lo electrostática, estas son fuentes, usamos funciones de Green, y entonces encontramos que los mapas de densidad de temperatura eran de esta forma. Claro, no nos quedó tan exacto como este, pero este sería la gran onda. Estas son las cosas que se pueden hacer. Una vez se piensa que estas cosas pasan solo en planetas fuera de la Tierra, pero por ejemplo esta es un patrón de vientos permanente que se presenta en las Islas Georges, acá en el Atlántico Sur. Ya ahora con el campo magnético prendido a escala estelar, lo que con otro colaborador, Rafael González de General Sarmiento, lo que hicimos fue pensar cómo son las prominencias pasivas en el Sol y cómo son las condiciones de inestabilidad que pueden surgir para entender cómo es de vuelta, ¿no? El desafío no es hacerlo con todas las escalas y con toda la resolución. En esa competencia vamos a perder siempre. Si ustedes buscan en la bibliografía van a ver simulaciones hermosas y trabajo muy detallado. Entonces lo que nosotros siempre tratamos de hacer desde acá del hemisferio sur es tratar de ver ladrillitos. Hay gente que acá también hace con clase y todo, no digo que no se hace.
Por favor, yo a veces soy enfático y parezco que digo verdades reveladas y nada que ver. Entonces lo que hicimos, bueno, ¿cómo pensamos nosotros una prominencia solar? Es un cilindro adiabático que no intercambia energía con el exterior, pero está modelado por un campo magnético. Eso lo hicimos en un trabajo previo, que acá no se ve, pero bueno, está ahí la cita, tal vez en el Zoom se vea. Y después de esto, como es un sistema que está casi en equilibrio, vimos su inestabilidad. Lo que hicimos fue un principio variacional, que es aproximar las ecuaciones de MHD con desplazamientos, perturbaciones del equilibrio. Y bueno, esta es una cuenta larga. Los términos en azul son puramente no térmicos, MHD, y los térmicos en rojo son térmicos y radiativos. Y lo que tenemos que descubrir si esta variación en esta frecuencia de desplazamiento es positiva o negativa para ver qué condiciones de estabilidad e inestabilidad. Este es un trabajo que presentamos en Rosario, en la reunión de Rosario. Acá estamos un poco trabados porque estamos usando las bases de Chianti. Las bases de Chianti dan tasas de enfriamiento para distintas temperaturas del plasma. Y bueno, tiene involucrados fuertes gradientes. Acá no va a salir ninguna película como las que les mostré antes, pero es un problema numérico que también tenemos pendiente de resolver, porque en este caso el matemática no alcanza a resolver los fuertes gradientes. Estamos pensando a ver si por ahí hacer un código más picapiedra, a ver si nos damos cuenta qué es lo que está pasando, pero bueno, este es otro de los trabajos pendientes. Y después les dije que, bueno, la primera parte estábamos hablando de escalas del orden de los parsecs, en supernovas, en sistemas binarios, en la segunda parte de esta tercera parte de la charla en sistemas planetarios y estelares. Pero en un momento dado, bueno, habrán visto trabajo en la Universidad General Sarmiento. Ustedes me felicitan por las astrocharlas, todo muy lindo, pero nosotros estamos en el segundo cordón del conurbano noroeste, que, que está sentada la poca industria que tenemos. Entonces tenés que hacer cosas que tengan que ver con el planeta Tierra. Y mirando esta supernova académica, es completamente esférica, le pusimos una detonación y después de 400 años, ustedes ven como una franja verde, ese es el material barrido, y a su vez hay una franja que vuelve hacia atrás. Ahí se producen diferencias de densidades, se produce una inestabilidad gravitacional, de Rayleigh-Taylor básicamente, y aparece digitación. Bueno, resulta que en países nórdicos, sobre todo, como el tema del calentamiento global es un problema, las industrias tratan de secuestrar el dióxido de carbono y mandarla a napas subterráneas, a piletones, básicamente con salmuera. Y cuando eso pasa, uno tiene, bueno, esto es en laboratorio, ¿no? Pero esta es una simulación numérica, pero es igual al experimento. Se agarran plaquitas así chiquititas de 5 centímetros, de 1 centímetro de espesor o menos, se le mete agua pura, arriba se le mete dióxido de carbono a presión, y lo que pasa es que en la interfase se produce una reacción química, cambia la densidad, esto es, la gravedad va para abajo, y lo que pasa es un efecto similar al que vemos en las supernovas, pero en chiquito. Y esto está en tiempo real. Esto no, estos son 500 años. Estos son unos 20 segundos, que es lo que tarda la reacción de verdad. Y bueno, en este trabajo también estoy también trabajando. O sea, como verán, soy un poco disperso. También en este caso se ve un poco mejor. Acá tenemos dos especies químicas distintas. Y en el medio reaccionan y producen una tercera especie y que generan esta digitación que, está bien, los orígenes, la física es distinta. Bueno, no quiere, se trabucó, no sé qué le pasa. A ver ahí. La física es distinta, la que lo origina
pero la respuesta dinámica no lo es tanto. Entonces pude zafar, tengo mi cargo en General Sarmiento y puedo hacer las dos cosas que me gustan sin tanto conflicto en mi vida. En este caso, esto no es nada novedoso. Lo novedoso es que, de vuelta, el estudiante con lo que lo hacíamos lo hizo con diferencias finitas y todo, y tardaba hace unos años días. Entonces dijimos, bueno, esto vamos a paralelizarlo. Entonces agarramos su código MATLAB, lo vectorizamos y después lo metimos en una placa GPU. ¿Saben qué es la GPU, no? Todo el que es gamer, sin la placa GPU no puede jugar a nada. Y eso hace unos años ya notamos que, claro, las placas gamers, uno tiene que matar los zombies antes que lo maten a uno. Y eso implica que el procesador resuelve muchas cuentas mucho más rápido que si estuvieran en la CPU. Entonces ya la comunidad hace unos años empezó a migrar y es una buena opción para nosotros porque con una plaquita de GPU de $1000 podemos hacer milagros. O sea, acá de pasar de CPU a GPU bajamos el tiempo en 2 órdenes de magnitud. La limitación que tengo en este caso particular es que no conseguí plata para una GPU de $1000, entonces estoy usando mi gamer de acá, pero bueno, eso es un poco lo que yo trabajo y cómo me engancho con Fernanda y Patricia, es que lo que queremos ver es en nuestra galaxia hay posibles fuentes de turbulencia a distintas escalas. Bueno, gracias a Fernanda, Patricia, Carlos, por la exposición. Podemos interactuar un poco, hacer preguntas, comentarios. No sé si alguien quiere iniciar. Adelante. No, Carlos, bueno, el grupo es muy bueno, todo el abanico que pueden abarcar. Esa onda que De Venus es, ¿qué era el terreno abajo? es la cordillera que está abajo. Hay 2 o 3 continentes. El de Afrodita es como grande como África, ese que se veía acá. Y acá tiene picos de 3000, 4000 metros, y cuando uno estudia cómo es la evolución de la densidad de la atmósfera y las temperaturas, da que se produce como perpendicular a la geometría. Entonces, vos tenés el viento superrotante. Acordate que, ¿por qué superrotante? A unos 100 kilómetros de altura, pues Venus tarda 240 días en tener un día aproximadamente, pero estos vientos le dan la vuelta al planeta en 4 días. O sea, a este nivel son corrotantes igual que en la Tierra. La Tierra tiene vientos superrotantes, pero creo que es más desordenado, o sea que en promedio termina siendo la atmósfera corrotante. Pero en Venus no pasa eso, pues gran parte del año es de noche en un lado y de día en el otro. Entonces, ese gradiente térmico, si en el planeta no hay grandes diferencias de temperatura, por la conductividad térmica que presenta la atmósfera, el viento se genera por ese gradiente térmico. Entonces, vos tenés un obstáculo que siempre lo tiene que esquivar. Y en las observaciones que se veían esto, vos ves que viaja, porque es la rotación del planeta. O sea, ¿qué longitud de onda es? no lo sé. Pues yo tomé el problema numérico. No. O sea, para mí, Venus es una esfera de masa M, radio R. Y después sí nos tomamos el trabajo de buscar un mapa de orográfico, de topográfico de la Tierra. Y lo que sí nos llamó la atención es que va siguiendo la rotación del planeta, o sea, está siempre en el mismo lugar. O sea, hay momentos del año en que vos esa gran onda no la ves, porque está del otro lado. Como saben, Venus tiene fases y todo. Ves que está más brillante que otra. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, en este momento no tengo ninguna asociación. En algún momento
cuando quise estudiar 1006, para ese trabajo usamos RANSYS. RANSYS es un código MHD de multiescala, o sea, ellos mapean con octetos, son unos exactamente volúmenes finitos, pero del estilo, y es paralelizable. Entonces, cuando esas simulaciones que les mostré era eso, pero bueno, como es una línea que no continuamos, de momento esa cuenta no la tenemos. Actualmente con Fernanda sí ya sacamos cuenta en el CECAR, que es en el otro lugar donde trabaja, en el departamento de física, es el clúster, no CECAR, el clúster Dirac, que tiene unos 800 nodos. Ahí no vamos a usar RAMSYS, estamos aprendiendo a usar Pencil. Pencil es un código MHD paralelizable con distintos módulos para trabajar a distintas escalas y distintas aproximaciones. Inicialmente lo ideó, no sé, por ahí lo conocen alguno, Axel Brandenburg, nordita, y ahora hay toda una comunidad enorme de gente que bueno, nada, nosotros en vez de reinventar la pólvora, en este caso lo que queremos hacer es aprender cómo funcionan estos módulos. Entonces, si en este análisis que estamos haciendo, la inestabilidad magnetorrotacional es una buena candidata de generar turbulencia en el medio interestelar, lo que vamos a hacer es especificarlo para ese caso en la escala que corresponde, ¿no? O sea, hay que hacer algunas cositas, todavía tenemos mucho que estudiar, pero es la idea de, una vez que tenemos claros cuáles son los ladrillitos que nos aportan a la turbulencia, cuáles utilizar en el código. Eso es siempre una cosa que aclaro, ¿no? Los numéricos nos dicen, bueno, tengo un programa. No, hay que hacer, pues el 80% del tiempo es papel y lápiz, discutir mucho cuál aproximación vale, cuál no, hasta que en un momento uno dice, bueno, esto más o menos anda y va y lo hace. Lo iba a comentar justo en esa dirección, ¿no? Porque acá en La Plata del CCT estábamos en proceso de adquirir un clúster que esperamos que para el año que viene esté en funcionamiento. Y también acá en la facultad, entre la facultad y el IALPA, hay un proyecto de facilitar algunas cuestiones de cómputo de mucho menor potencia, obviamente, que el No, clúster del pero CCT. para lo que necesitamos, el clúster de acá, yo creo que anda bárbaro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, agradecemos nuevamente a los expositores. Gracias por haber aceptado participar. Gracias a ustedes por invitar. A lo demás te esperamos el martes que viene. Y Megan, si te justo una visita, está trabajando con el telescopio James Webb y que nos va a contar un poco sobre eso.